Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rogelio Mejía Moreno, soy médico residente primer año en la especialidad de Anestesiología y el día de hoy voy a hablar sobre la farmacología de los agentes anestésicos y sus drogas asociadas. El primer tema que vamos a ver va a ser la farmacodinamia y el principio de acción de las drogas. La farmacodinamia es el estudio del dónde y cómo las drogas producen sus efectos. La práctica de la anestesia conlleva una gran necesidad del entendimiento de la farmacodinamia y la farmacocinética, y en la mayoría de los fármacos actuales se afecta más de un blanco y el resultado suele ser el efecto integrado de esas respuestas a un alto nivel. Tenemos entonces que un fármaco es una sustancia química exógena usada para alterar un sistema fisiológico. Esta sustancia química va a ser similar a un compuesto producido por nuestro mismo cuerpo y va a afectar estos receptores, usualmente endógenos, que ahora se van a llamar receptores farmacológicos. Las sustancias a las que se suele parecer este fármaco pueden ser péptidos, aminoácidos, nucleótidos, carbohidratos, ácidos grasos o gases ya específicos de cada sustancia. Tenemos que un blanco celular engloba a enzimas circulantes, canales de membrana no estimulados químicamente y transportadores de membrana. En cambio, los receptores farmacológicos van a ser aquellas proteínas macromoleculares unidas a membrana celular o que pueden estar también en el citoplasma a las que se une el fármaco iniciando una respuesta celular. Esto es muy importante porque, por ejemplo, los canales de membrana pueden ser sensibles a voltaje o activos mecánicamente, por lo tanto no van a requerir una sustancia que se una a ellos, sino más bien un cambio físico para ser activados. En cambio, los receptores farmacológicos sí van a necesitar un ligando el cual se une a ellos para iniciar la respuesta celular. Estos receptores, los cuales también se conocerán como proteínas receptoras, serán estructuras complejas, las cuales dependerán de su conformación para su actividad a desarrollar. Su estructura se define en 5 modificaciones a diferente nivel que le darán especificidad para recibir el fármaco o químico endógeno. Además, estas uniones con el fármaco se realizarán con distinta fuerza, las cuales dependerán de su unión físico-química. Con base en su estructura, primero tenemos que hay una estructura primaria, la cual es la secuencia de aminoácidos que conforma estas proteínas. Posteriormente sigue la estructura secundaria, que depende sobre todo del dominio peptídico del doblamiento. La estructura terciaria, que depende del doblamiento como tal ya del péptido completo. La estructura cuaternaria, que es el ensamble de múltiples péptidos. Y modificaciones post-translacionales, las cuales van a depender de su actividad, como pueden ser la fosforilación, la lipidación o la glicosilación. En cambio, las fuerzas físico-químicas que les van a dar suficiente fuerza, no solamente entre ellas, sino también para la unión con la molécula, van a ser las uniones covalentes, que es cuando dos átomos comparten el mismo electrón. También tenemos las uniones iónicas, que cuando dos moléculas atraen o repelen debido a sus cargas. Los puentes de hidrógeno, que suelen ser uniones débiles, dipolo-dipolo, entre átomos electronegativos de hidrógeno con otra molécula que puede ser oxígeno o nitrógeno. Usualmente esas se suelen dar en ambientes acuosos. Las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de margen corto entre átomos, y finalmente tenemos las interacciones hidrófobas, que son fuerzas que surgen de las interacciones favorables de moléculas no polares y su repulsión al agua. Entonces tenemos que estos receptores se van a categorizar y se les va a dar un nombre dependiendo principalmente en su sensibilidad y en su estructura molecular. Algunos receptores son categorizados por su sensibilidad a químicos endógenos, a ciertos químicos endógenos. Por ejemplo, los de acetilcolina ubicados en músculo, neuronas y glía responden fuertemente a la acetilcolina y a la nicotina, por eso se les conoce como receptores nicotínicos, mientras que los ubicados en músculo líquido y cardíaco son fuertemente activados por la muscarina, por lo que se les conoce como muscarínicos. Gracias al análisis genético de los receptores, se han encontrado cambios en las secuencias originales de algún tipo de receptor donde hay una variación entre el arreglo básico de aminoácidos, con lo cual les confiere como miembros de una familia.
Por ejemplo, y volviendo al receptor nicotínico de acetilcolina, este puede conformar diversos arreglos con los mismos 5 péptidos alrededor del canal del catión. Este lo vuelve una familia del tipo del canal unido al ligando. Tenemos distintas familias que pueden ser como los receptores transmembrana, pueden ser los receptores unidos al ligando, como ya vimos, los canales iónicos, los receptores catalíticos, los receptores nucleares, los transportadores y las enzimas. Tenemos además que existen superfamilias de receptores. Estas están basadas en su conformación estructural y en ciertos estudios funcionales. Se piensa que los receptores dentro de una superfamilia pudieron haber evolucionado a partir de ancestros en común. Tenemos, por ejemplo, los receptores unidos a proteína G, que es la superfamilia más grande. Como ya vimos, se trata de proteínas unidas a membrana, las cuales cuentan con 7 segmentos transmembranales, un extremo N-terminal extracelular y el carboxilo intracelular. Su activación lleva el aumento de segundos mensajeros como el MP cíclico, el GMP cíclico o el calcio intracelular. Su activación persistente conlleva a una desensibilización mediante diversos mecanismos, así como que ellos mismos pueden ser removidos de la superficie mediante endocitosis. Otra superfamilia que tenemos son los cis-loop, la cual está compuesta por receptores del tipo ligando unidos a canales y se incluye a receptores que tienen una velocidad de transmisión alta como los nicotínicos, los GABA y los serotoninérgicos del tipo 3. Todos estos ligandos cuentan con 5 subunidades alrededor de un poro transmembrana. Todos están conformados de tal manera que al cambiar su forma se permite el paso de iones y genera un cambio en el potencial de membrana. Su activación constante lleva a un cambio conformacional que reduce la respuesta del neurotransmisor para su desensibilización. Otra superfamilia que tenemos son los receptores catalíticos. Los receptores catalíticos contienen un sitio de unión extracelular y a uno o más dominios intracelulares con un dominio enzimático. Existen diversos tipos como los receptores de tirosina sinasas, los de tirosina serina sinasas, la guanilasa ciclasa, fosfatasas de tirosina y sus activadores se incluyen usualmente lo que son los factores de crecimiento, ciertas inhibinas, citocinas, incluso el factor de necrosis tumoral, y su desensibilización se da con base en su endocitosis. Otra superfamilia son los receptores nucleares. Esta es una superfamilia de factores de transcripción que interactúa directamente con moléculas hidrófobas como los esteroides que traspasan la membrana celular sin ningún tipo de problema. Otros ejemplos de este tipo de hormonas que usualmente son los que los activan es la hormona tiroidea, aunque también algunas vitaminas liposolubles como la vitamina D. Esto genera una respuesta en el genoma y su regulación se da mediante la transcripción de receptores nucleares. Los receptores endocíticos son receptores transmembranales que se unen a su ligando y después traslocan hacia el interior de la célula. Esos receptores van a tomar moléculas elementales como el colesterol y el hierro y su regulación es mediante la endocitosis. Sin embargo, tenemos otro grupo de receptores, los cuales no están integrados en las superfamilias que ya vimos, sin embargo son muy importantes. Son receptores demasiado heterogéneos y complejos como para poderlos agregar a una superfamilia y usualmente son estos receptores transitorios de potenciales, suelen ser receptores de iones activados por voltaje, incluso los receptores NMDA, los purinérgicos y algunas bombas de iones. Entonces, ya basados en la actividad de este receptor, vamos a tener cuáles son las interacciones como tal de nuestro fármaco y el receptor. Primero va a depender de la clasificación de la unión. Tenemos dos tipos de receptores, de unión de fármaco-receptor. Tenemos la unión ortostérica, la cual es la unión en el sitio donde hace usualmente la activación del péptido endógeno o nuestro activador endógeno. Sin embargo, también tenemos las uniones alostéricas. Las uniones alostéricas son aquellas que no se realizan directamente en el sitio de unión natural del activador endógeno, sino en otra parte del receptor. Estas usualmente tienen como finalidad la modulación y la alteración de la actividad en los sitios de unión del ligando.
También tenemos como tal la afinidad de la unión, la cual va a ser inversamente proporcional a la KD. La KD es la ocupación del 50% de los receptores, y diferentes tipos de moléculas, como en los receptores adrenérgicos, va a necesitar de esta activación de al menos 50% para dar una efectividad en su respuesta celular. De igual modo tenemos la selectividad de la interacción entre fármaco y receptor. Esto porque existen diferentes tipos de moléculas, las cuales no siempre se van a unir de una manera totalmente selectiva al receptor, del mismo modo que tenemos la heteroselectividad. Esto porque los fármacos usualmente tienen antiómeros que pueden tener mayor potencia. A veces este receptor te va a utilizar en antiómeros dextrógiros o levógiros, los cuales van a tener cierta potencia juntos, pero incluso si se llega a separar aquel que tiene mayor potencia, nuestro fármaco va a ser mejor. Finalmente tenemos la especificidad de la interacción entre fármaco y receptor. Esto va a ser la unión a un receptor en particular de nuestro fármaco. Esto porque no todos los receptores del fármaco tienen la misma acción. Algunos pueden tener la activación de algunos, pueden tener el efecto deseado que nosotros tenemos de la droga. Sin embargo, hay otros receptores que nos pueden atraer efectos secundarios o incluso la toxicidad. Entonces, ya cuando se une nuestro receptor a nuestro fármaco, pues se van a visualizar las consecuencias de estas interacciones. Los fármacos pueden como tal incrementar o decrementar las funciones biológicas. La respuesta del organismo a ellas puede estar mediada por la concentración del fármaco, por la concentración del receptor, la concentración del segundo mensajero o alguna otra cuestión estructural. La mayoría de las acciones surgen a partir de uniones reversibles que cesan en cuanto disminuye la concentración del fármaco. Sin embargo, hay uniones no reversibles entre fármaco y receptor, los cuales son uniones covalentes a los receptores y requieren del desecho de estos para que la acción termine. De este modo tenemos los fármacos agonistas. Los fármacos agonistas van a activar receptores generando una función positiva y se va a describir con ciertas características. Primero, la eficacia de un receptor, que es la habilidad del agonista para activar el receptor a su máxima potencia. Aquí tenemos agonistas completos que desatan una respuesta máxima del sistema, mientras que los agonistas parciales, a pesar de estar unidos, pueden estar unidos en la misma concentración, solamente van a activar una porción de la respuesta celular. Del mismo modo, otra característica de la consecuencia de la interacción entre fármaco y receptor va a ser la potencia. La potencia usualmente es la concentración del agonista para producir un efecto determinado. Esto se mide usualmente con la potencia máxima necesaria para producir el 50% del efecto deseado, que también se conoce como S50. S50 está inversamente relacionado con la potencia, de modo que un S50 bajo nos va a dar un fármaco con una alta potencia. Por lo tanto, podemos decir que S50 es una función de la eficacia del fármaco y de su potencia. Otra de las consecuencias de las interacciones va a ser el antagonismo. En el antagonismo vamos a tener fármacos que van a inhibir como tal al receptor, y tenemos distintos tipos de inhibición del mismo. Primero van a ser estos fármacos antagonistas competitivos. Los fármacos antagonistas competitivos van a ser aquellos que se unen al sitio ortostérico de activación del fármaco. Entonces ellos, al unirse en el sitio de activación endógeno, van a evitar la unión del agonista al receptor, ya sea otro fármaco o incluso la sustancia endógena. A mayores concentraciones de antagonista se suele reducir la unión del agonista, por lo tanto lo suelen ir desplazando. Esto va a disminuir de forma aparente la potencia del agonista, sin embargo no va a afectar su eficacia porque sus efectos son superables con mayor concentración del agonista. Otro fármaco que va a generar un antagonismo va a ser los agonistas parciales. Como ya vimos, los agonistas parciales se van a unir
al sitio de activación de nuestro receptor, sin embargo lo van a activar solamente de una manera parcial. Eso significa que si nosotros tenemos un agonista parcial, en la presencia de un agonista total se va a comportar como un activador, porque van a unir que es uno de los agonistas y van a reducir la activación del mismo. Sin embargo, a altas concentraciones van a funcionar como agonistas porque van a generar una potencia similar. Otros antagonistas que tenemos van a ser los antagonistas no competitivos. Estos antagonistas no competitivos se van a unir a un sitio alostérico del receptor, los cuales van a generar que reduzca la eficacia del agonista, pero no va a afectar su afinidad, porque el agonista se va a seguir uniendo al receptor sin ningún problema. Sin embargo, como ya vimos, esta unión va a modular la respuesta del receptor, por lo cual pareciera que la eficacia se viera reducida. También vamos a tener antagonistas irreversibles, los cuales van a reducir el número de receptores activables, se van a unir a ciertos receptores, los van a inactivar completamente, sin embargo van a reducir la potencia del agonista porque va a haber menor concentración de receptores para ser activados. Otro tipo de antagonistas van a ser aquellos indirectos. Esos no se van a ir al receptor, ni al sitio ortostérico, ni al sitio alostérico, sino que se van a unir, por ejemplo, al ligando. Esa unión al ligando va a generar que el receptor sea activado de la misma forma, por lo que la eficacia va a seguir siendo la misma. Sin embargo, la activación no va a tener una misma respuesta celular porque no va a haber la misma cantidad de ligando o de segundos mensajeros. Entonces aquí tenemos un esquema en el que podemos ver cómo son las interacciones más comunes. Primero, en una activación normal tenemos que nuestro receptor se va a encontrar en la membrana con un sitio ortostérico de unión, un sitio catalítico en el cual se va a activar todo su efecto. El agonista va a llegar, se va a unir al sitio de activación, el cual va a generar que nuestro sitio catalítico genere su efecto celular. En este caso es la conversión de ATP a EDP mediante fosforilación. Sin embargo, en presencia de un antagonista competitivo, el cual se va a unir al sitio ortostérico de acción, no va a permitir que nuestro agonista se una al receptor y el sustrato, que en este caso era el ATP, no se va a convertir en ADP porque pues no va a haber activación o un cambio conformacional de nuestro receptor. En la opción, o más bien en el caso de un antagonista no competitivo, vamos a ver cómo nuestro sitio de acción se encuentra libre para la unión del agonista. Sin embargo, nuestro antagonista se va a unir al sitio catalítico. Al unirse al sitio catalítico, nuestro activador va a generar el cambio conformacional del receptor, pero va a estar ocupado el sitio donde se va a unir nuestro ATP. Este sustrato no va a ser cambiado, por lo tanto no tenemos el producto y por lo tanto no tendremos como tal el efecto celular deseado. Bien, entonces pasamos a la segunda parte de nuestra presentación, la cual es la farmacocinética. Alcanzar los efectos deseados de un fármaco antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía es una de las metas en la anestesiología. Si supiéramos cuantitativamente la distribución, la eliminación y la sensibilidad a una droga, podríamos predecir el curso de eventos que conlleva su administración. Sin embargo, esto no es posible. Por lo tanto, la farmacocinética se ha dedicado a crear modelos en los cuales nosotros podemos, sin realmente ver todo el proceso completo, intentar entender toda la acción de un fármaco. Primero vamos a ver cuáles son los parámetros farmacocinéticos. Uno de los más importantes parámetros es el volumen de distribución, el cual es la cantidad de fármaco que se va a encontrar en el plasma. En su forma más simple, el volumen de distribución es la cantidad de fármaco que se encuentra distribuido en el plasma en un modelo en donde se mantiene libre y no pasa a otros tejidos. Entonces vamos a tener que el volumen de distribución es la cantidad de fármaco sobre la concentración del mismo. La mayoría de los fármacos, sin embargo, pasa a otros tejidos y mientras mayor unión a proteínas del mismo, menor concentración libre del fármaco medible. Esto nos puede dar ciertos cambios que
parecieran no entendibles en una lógica. Por ejemplo, que el volumen de distribución puede ser mayor que el volumen total del cuerpo en este caso. Eso se le va a conocer como volumen aparente. Otro parámetro farmacocinético que debemos de comprender es el aclaramiento del fármaco. El aclaramiento es el volumen de plasma que debe ser limpiado del fármaco. Esto usualmente se va a medir como si fuera un flujo y va a ser medido mediante unidades de tiempo. Este aclaramiento es constante y no se va a modificar con las concentraciones del fármaco. Como ya vimos, nuestro fármaco no se va a quedar en un solo compartimento, sino que se va a distribuir a través de diversos tejidos. Es por eso que se han creado los modelos compartimentales. Esos modelos compartimentales van a ser un poquito más fáciles de entender si pensamos en ellos como modelos hidráulicos, como un sistema hidráulico. Tenemos que el área transversal de nuestro compartimento va a ser el volumen de distribución y la altura va a ser la concentración del fármaco administrado. Por lo tanto, si nosotros tenemos un área transversal mayor, al vaciar cierta cantidad de fármaco, la altura no va a subir tanto. Esto sería que nosotros no tenemos tanta concentración del mismo. Y viceversa, si tenemos un área transversal pequeña, nosotros al administrar la misma cantidad de fármaco, la altura va a ser mayor, por lo tanto la concentración del mismo va a ser mayor. Otra forma que tenemos que ver es que si se le hace un hoyo en el fondo a nuestro sistema hidráulico, vamos a tener una eliminación del mismo. Esta eliminación va a ser exponencial y será determinada por la altura del agua en el compartimento. Para un mejor entendimiento de la farmacocinética se deben agregar otros compartimentos, los cuales van a ser nuestros tejidos. Entonces tendremos un compartimento principal y compartimentos secundarios. En estos nos van a hablar de que el agua no solamente va a pasar por un hoyo, sino que se va a distribuir a otros compartimentos después de haberla administrado. Es por esto que en los modelos compartimentales vamos a tener dos fases muy importantes. Una va a ser la fase de distribución y otra va a ser la fase de eliminación. En la fase de distribución vamos a tener nosotros que al administrar un fármaco, se va a disminuir rápidamente su concentración en el plasma. ¿Por qué? Porque nosotros al administrar un fármaco, por ejemplo, intravascular, ese se va a distribuir a nuestros tejidos. Por lo tanto, la cantidad medible de fármaco en el espacio intravascular va a bajar de una manera muy rápida. Sin embargo, así como el fármaco se va eliminando y se va redistribuyendo hacia nuestro espacio central, este va a aumentar y posteriormente se va a ir disminuyendo de nuevo, pero de una forma lenta. Porque así como el fármaco va siendo eliminado de nuestro cuerpo, el paso que sería como irlo restando, el paso de otros tejidos a nuestro espacio intravascular lo va a ir aumentando. De este modo podríamos hablar que existe casi un balance, el cual va a determinar que nuestro fármaco se mantenga ya sea con un volumen constante, una concentración constante o una disminución un poquito menos brusca. Otro parámetro muy importante del que debemos de hablar es la vida media del fármaco, y esto va a depender mucho en qué tipo de modelo estamos hablando. En modelo de un compartimiento vamos a ver que la vida media es el tiempo en que la concentración de un fármaco disminuye en 50%. Esta vida media no va a cambiar con la administración de bolos o el tiempo de infusión del fármaco, porque la eliminación va a ser la misma, igual que el aclaramiento. Y esta vida media va a ser relacionada con el tiempo en que se elimina 50% de la droga, sin importarnos nada más. Sin embargo, como nosotros vamos a estar utilizando principalmente modelos multicompartimentales, pues nosotros tenemos que utilizar otra definición de vida media. En este modelo es mucho más complejo por la existencia de múltiples procesos exponenciales, debido a que no solamente vamos a estar hablando de la vida media en el espacio principal, sino también en los espacios secundarios, el fármaco que está regresando, que aún no ha sido metabolizado. También tenemos que ver no solamente la vida media del fármaco como tal, sino a veces este fármaco al ser metabolizado tiene ciertos metabolitos los cuales también tienen cierta función y deben ser considerados, cada uno de estos con su propia vida media.
Además, esta vida media va a depender de la dosificación y la duración de la administración. Por lo tanto, aquí sí va a ser de importancia si es que se aplican bolos o el tiempo de la infusión del mismo. Además, esta vida media no va a corresponder al tiempo de eliminación del fármaco, por lo que ya vimos de ciertos metabolitos y de la distribución del mismo. De los modelos multicompartimentales, el modelo tricompartimental es el más importante de todos o el más utilizado. Esto porque tiene cierta significancia fisiológica. Vamos a hablar que tenemos nuestro primer espacio o espacio principal, el cual es el espacio vascular. Esto porque a nosotros nuestra vía de administración más usual es la vía intravenosa. Por lo tanto, nosotros al administrar un fármaco podemos hablar de una manera teórica que al tiempo cero nuestro fármaco se encuentra distribuido completamente en el espacio intravascular. Esto fisiológicamente no es correcto porque pues debe haber una distribución de acuerdo a nosotros lo llevamos, todo el paso que lleva, que llega al corazón, se distribuye y todo. Sin embargo, en los modelos que utilizamos, nuestro compartimento vascular es el primero, es el principal y es donde vamos a tener nuestro fármaco distribuido desde el inicio. Posteriormente tenemos otros dos compartimentos muy importantes. El primero, que va a ser nuestro segundo espacio, son los tejidos altamente perfundidos. Esos tejidos altamente perfundidos van a ser principalmente esos órganos a los cuales les va a llegar una vascularización alta. Vamos hablando de músculos, estamos hablando de riñones, estamos hablando de pulmones, de cerebro. Y finalmente tenemos tejidos con muy baja perfusión, principalmente lo que es el tejido graso y la piel. Esto además nos va a afectar en lo que es la distribución de nuestro fármaco y la vida media del mismo. Como ya vimos, hay ciertos casos en los que los modelos clásicos nos van a servir por ciertas características. Por ejemplo, cuando no es acertada la asunción de que al doblar la dosis de un fármaco se doblará la concentración. Esto depende mucho de la distribución del fármaco, además de su metabolismo y su eliminación. Otro modelo especial en el que nosotros no podemos asumir ciertas cosas es, por ejemplo, cuando la eliminación es saturable. Nosotros usualmente tenemos que si la concentración primero tenemos Km, que es la concentración a la cual se alcanza el 50% de la velocidad máxima de eliminación. Nosotros tenemos que si la concentración es mucho menor que esta Km, entonces la eliminación va a depender de la concentración, va a ser una función de la concentración. Sin embargo, si la concentración supera a esta constante, a esta Km, nosotros sin importar cuánta concentración tenemos, no se va a eliminar a la misma velocidad de la concentración, sino que se va a mantener constante y va a ser igual a la velocidad máxima. Otra situación que debemos de considerar es cuando existen diversos sitios de eliminación. No todos los fármacos se van a eliminar solamente por una vía, sino por ciertas vías. Esto significa que pues nuestra velocidad no solamente va a depender de la perfusión o de la eliminación en órganos, sino además de otros órganos, así como sus disfunciones, sus patologías. Además, como igual ya lo había comentado, a veces hay metabolismos de interés clínico, los cuales nos pueden dar tal vez no el mismo efecto del fármaco como tal, pero sí deben de tenerse en consideración. Entonces, algo importante en la farmacocinética y que nos va a generar mucho interés cada que veamos un fármaco va a ser la administración del mismo. Las distintas formas de administración que tenemos es primero y la más usual en bolo intravascular. Este bolo para términos farmacocinéticos se va a considerar que tiene velocidad infinita. Usualmente este bolo no tiene una velocidad infinita porque pues nosotros no pasamos el fármaco de manera instantánea. Sin embargo, para los modelos matemáticos se puede utilizar de esa manera. Del mismo modo en su distribución nosotros vamos a estar hablando que para la farmacocinética vamos a tener la máxima concentración en el compartimento principal para cuando T es igual a 0, aunque realmente esto no es cierto, siempre va a tardar un tiempo dependiendo sobre todo de lo que es el gasto cardíaco.
Otra forma muy común que utilizamos para la administración de nuestro fármaco es la infusión intravenosa. Aquí sí podemos utilizar de manera farmacocinética un aumento gradual de la concentración, que es más parecido a la administración real. Esto va a depender totalmente de la velocidad de infusión y de la eliminación, del modo que estemos en velocidad de infusión, que nos va a generar concentración, como ya hablamos, menor que la velocidad saturable de eliminación, pues nos va a poder mantener una concentración constante. Si no es así, puede ser que la concentración se mantenga elevada y se vaya acumulando. Entonces tenemos que usualmente aquí la velocidad de eliminación es dependiente de la concentración. Y la concentración aumentará hasta que la eliminación igual a la administración, como ya lo vimos en una diapositiva anterior. Algo que nosotros usualmente no utilizamos, pero que debemos de conocer, es la velocidad de administración de un fármaco cuando se modifica de forma que ya no lo estamos aplicando, ya no lo estamos dando a través de una forma vascular, estamos dándolo por una forma extravascular. Esto va a depender de diferentes procesos físicos y químicos del mismo fármaco y su interacción con el cuerpo. Primero tenemos la modificación de la absorción. Nosotros cuando administramos un fármaco intravenoso podemos considerar que el fármaco está siendo disponible al 100%. Nosotros todo el fármaco que administramos se encuentra en el espacio vascular. Sin embargo, si nosotros lo administramos por la mucosa bucal, por el tracto gastrointestinal, el músculo, la piel, el tracto respiratorio, va a depender de muchos factores, los cuales van a generar que no todo el fármaco se encuentre disponible para llegar al sitio de acción. ¿De qué va a depender entonces la biodisponibilidad del fármaco? Primero podemos tomar en consideración los factores del mismo fármaco, por ejemplo el peso molecular del mismo. Un fármaco con un alto peso molecular tal vez no pueda pasar a través de ciertos canales o ciertos receptores en el tracto gastrointestinal, por una forma de decir. Además, la liposolubilidad del fármaco. Un fármaco, por ejemplo, que se administra de manera transcutánea debe tener cierta liposolubilidad para poder atravesar todas las capas de la piel. Igual el pH. Un fármaco que no tiene un pH adecuado cuando pasa por el tracto gastrointestinal o se modifica el pH del tracto gastrointestinal, nos va a modificar la biodisponibilidad del mismo. Otra forma es el aporte sanguíneo de la administración. Un fármaco que se administra de forma, por ejemplo, subcutánea, al ser un compartimento de baja vascularidad, va a tardar más en ser distribuido al cuerpo que uno que se administra de forma en un compartimento muy vascularizado, como puede ser el músculo, un fármaco intramuscular. Esto nos va a generar un tiempo de acción significativo, porque no es lo mismo el tiempo de acción que va a tardar un fármaco que se administra intravascularmente, como un fármaco que se administra intramuscularmente, como un fármaco oral o un fármaco subcutáneo. Y pues esto, con la suma de todo esto, nos va a dar como tal la biodisponibilidad, que es la fracción del fármaco que es absorbida realmente y que puede generar un efecto fisiológico. Y pues finalmente esto nos va a llevar a ciertas cuestiones que nosotros tenemos que tener en consideración para saber el efecto de un fármaco durante nuestro periodo anestésico, preanestésico y postanestésico. Primero tenemos que considerar cuánto tarda en hacer efecto un bolo de fármaco, como ya lo vimos, dependiendo sobre todo de las características del inicio de acción. Primero, el transporte de la droga al sitio de acción. Si lo estamos aplicando nosotros de manera intravascular, si lo estamos aplicando de manera intramuscular, subcutánea, del mismo tiempo que no solo porque lo estamos aplicando en forma intravascular va a ser inicio inmediato. Tenemos que nosotros pensar en lo que el fármaco va a tardar en penetrar el tejido para unirse al receptor. ¿Por qué? Porque los fármacos, a pesar de estar en el espacio intravascular, ese no es su sitio de acción. Ellos tienen que pasar al sitio de acción donde van a hacer el efecto para unirse a esos receptores, los cuales van a generar nuestros efectos fisiológicos, nuestra respuesta celular. Eso se le va a conocer como histéresis, que es pues ya el tiempo de acción que va a tardar en generar todas estas características. A veces esto se puede confundir porque nosotros al aplicar el fármaco vamos a tener una concentración en el espacio intravascular.
Esta concentración puede ser hasta cierto punto errónea, esta asunción, porque nosotros estamos midiendo, por ejemplo, la concentración en el espacio intravascular, cuando nosotros necesitamos que haya cierta concentración en el espacio, no sé, en el sistema nervioso central. Entonces lo que nosotros necesitamos ahí es esperar a que haya un equilibrio entre ambos compartimentos. Cuando existe este equilibrio estamos hablando que ya se igualaron las concentraciones en ambos y podemos tomar en cuenta que ya se llegó al punto de concentración en la cual el fármaco va a comenzar a hacer su efecto. Y pues ya con todo esto entonces podemos llegar a las conclusiones en las cuales vamos a ver primero las respuestas a los fármacos son el efecto de diversos resultados. No solamente es que el fármaco llegue al receptor y genere la acción. Se tiene que hablar de concentración, se tiene que hablar de distribución, debemos de tomar en cuenta la eliminación del mismo para mantener un efecto deseado. Además, estamos hablando de la taquifilaxia y la tolerancia que resultan de la exposición repetida de los fármacos. La taquifilaxia va a ser como tal la inhibición de la respuesta al fármaco de una manera inmediata, mediante que la tolerancia es la inhibición por estar aplicando el fármaco de manera prolongada. También debemos tener en cuenta que la principal meta de la farmacocinética es el entendimiento y la predicción de la concentración de las drogas, porque esta concentración está muy relacionada con sus efectos fisiológicos, que como ya vimos, no es lo mismo la respuesta celular que va a causar un fármaco a cierta concentración que la respuesta que va a causar en otra concentración, sobre todo por lo que suelen ser la activación de ciertos receptores que nos van a dar tanto los efectos deseados como los efectos indeseados del mismo. La farmacocinética es un modelo demasiado complejo, el cual nos debe de llevar al uso de modelos ya sea simples, que puede ser el modelo compartimental único, o incluso modelos un poquito más complejos, pero que nos van a simplificar un poco el intentar entender toda la distribución del fármaco, toda su eliminación y pues la manera en la que lo vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Gracias.